gobierno de México apoyará la defensa de Pedro Castillo ante instancias internacionales. Es una injusticia, remarcó la presidenta de México. Atención. Como usted lo plantea en su encuentro con el enviado o el responsable de la defensa de Pedro Sánchez en Perú, con el que se reunió recientemente, y sobre ese caso específico, ¿qué platicó con él? Porque hay una falta de inacción de la Organización de Estados Americanos, de la cual México pues ya no debía ser parte, pero ¿qué le dijo a él? Y también preguntarle al... Bueno, ahí está, ¿no? Se confunde con Pedro Sánchez, o sea, presidente de España. Se confunde por el, digamos, del apellido, pero que señala Pedro Sánchez de Perú, ¿no? Y se entiende que es Pedro Castillo. En fin, vamos a escuchar aquí la respuesta de la presidenta de México. Nosotros coincidimos en la injusticia que se está cometiendo con Pedro Castillo. Su abogado, que tiene muchas dificultades, por cierto, para poder ver al expresidente o al presidente, como le queramos llamar, nos planteó, porque él va a presentar, no sé si lo puede hacer público, pero va a presentar en distintas instancias, vamos a ponerlo así, internacionales, la violación que se cometió a los derechos de Pedro Castillo. Entonces vino a solicitar el apoyo de los embajadores que pudieran estar en estas instancias, dentro todo del marco de la Constitución de México, de nuestras leyes, y le planteamos que sí, que en ese marco por supuesto que vamos a apoyar. Consideramos que es una injusticia. Con relación... Bueno, ahí está. Tal cual, sin edición en absoluto. Ustedes lo han escuchado. Ahora, vamos a recordar, esto no es la primera vez la posesión o la postura del hermano país mexicano. El anterior presidente López Obrador también, recordarán, condenó la actitud del Congreso y también se solidarizó con la esposa del presidente Pedro Castillo. En todo caso, vamos a recordar qué es lo que dijo hace, no, en este caso ya la fecha 24 de febrero de 2023. Ella es una mujer excepcional, una mujer humilde, buena, que vino a agradecerme por lo que se hizo con ellos, a platicarme de sus hijos, que ya están estudiando, su hija de 10 años, su hijo de 14. Estamos procurando que no les falte nada, ayudarlos. Está llena de sentimientos. Y pues también pidiéndonos que no abandonemos a su esposo. Nosotros consideramos que fue una gran injusticia el haberlo destituido de su cargo, porque él fue electo por el pueblo. Además, violaron la Constitución y vamos a seguir demandando que se le libere. No puede estar en la cárcel, es una gran injusticia. Además, fíjense, he visto encuestas donde la presidenta Espuria tiene el 15% de aceptación. Ya a estas alturas sabemos que la aprobación de Dina Boluarte casi 0%, ¿no? Vamos a continuar escuchando porque esto lo dijo en el año 2023, 24 de febrero. El 85% la desaprueba, pero todavía tiene menos aprobación el Congreso.
Los diputados tienen el 90% del rechazo. 90%. Y aún así, ellos mandan con las bayonetas y con la represión, con la fuerza. Ya van más de 60 asesinados. Bueno, ahí está. El presidente López Obrador. Aquí quiero compartir también el pronunciamiento que hizo y reiterar el apoyo hacia el presidente Pedro Castillo, pero también para las víctimas y también por otros compatriotas que están detenidos y encarcelados injustamente. En este caso lo exigió nada menos la señora Lidian Paredes. En este caso vamos a escuchar, hace días atrás nomás. En todo caso, vamos a escucharlo. Es una alegría que nuestros compatriotas estén pues llevando la voz del pueblo, la voz de nuestra patria. Muchas gracias. Desde aquí quiero manifestar por la detención arbitraria que cometieron con mi esposo. ¿Por qué digo que es arbitraria? Porque no se presentó una denuncia constitucional por parte del Congreso, por eso digo que es arbitraria. Tampoco no se notificó para defenderse por esa vacancia, ni para levantar la inmunidad presidencial. Está detenido con inmunidad presidencial. Por eso siempre digo que sigue siendo el presidente, porque nunca le quitaron la inmunidad. En la legislación del Perú, en América y en Europa, el plazo máximo de la detención preventiva es de 24 meses. Mi esposo está detenido 26 a 27 meses, pese a que tiene arraigo familiar. ¿Por qué? Porque tiene 2 hijos, tiene sus padres, tiene sus hermanos, tiene arraigo laboral porque es maestro. Su escuela está situado en Cajamarca, en el distrito de Tacabamba, en Puña. Y también tiene arraigo domiciliar porque tiene su domicilio en Puña, Tacabamba, tiene en Chugur, tiene su domicilio. La salud de mi esposo está deteriorándose. Cuando se enferma, lo llevan a un centro de salud simple y no especializado. Es injusto. ¿Por qué? Porque a otros presidentes pues lo llevan a grandes clínicas, ¿no? Eso es la injusticia que cometen con mi esposo. A mi esposo lo están acusando. Bueno, hay un problema. En el artículo 126 dice que el mensaje a la nación de un presidente debe estar firmado por él mismo y por el Consejo de Ministros. Y por eso está en la cárcel, solo por leer ese documento, que fue un documento simple. ¿Qué puedo decir del gobierno? Que es un gobierno usurpador. ¿Saben por qué? Porque
el presidente del Consejo, el presidente del Congreso juramentó a la señora a las 3:53. Se publicó en el diario El Peruano a las 3:57. Y a las 3:59 recién salió la resolución de vacancia. ¿Cómo es eso? Que primero juramentan, después pasan a publicar y después sale la resolución. Por eso es que el gobierno es un usurpador. Y otra cosa, ¿por qué? Porque cuando votaron, los del Congreso obtuvieron 101 votos, lo cual eso está mal. ¿Por qué? Porque debieran obtenido 104 votos. Por eso digo que es un gobierno usurpador. Pero ¿qué pasa con la justicia peruana? Que no entiende o no quiere entender. Si los jueces y los fiscales, ellos saben de las leyes, ¿y por qué no aplican estas leyes? ¿Y por qué lo están condenando a mi esposo así? ¿Y por qué lo quieren llevar a un juicio oral? ¿Por qué no pueden entender? ¿Porque es una persona humilde? Hay mucho por qué pensar. ¿Por qué acudimos a estos organismos internacionales? Porque en nuestro querido país ya no hay justicia. Solo, por favor, pedimos, mi familia y todo el pueblo peruano pedimos justicia internacional ya. ¿Por qué? Porque nos hemos cansado de hablar todas estas cosas en nuestro querido país y no nos escuchan, no nos entienden. Quiero desde aquí también denunciar en los organismos internacionales cómo yo me siento. ¿Cómo creen ustedes que yo me siento o me sentí el 7 de diciembre siendo apuntada con una pistola, no solo a mi persona, a mi hija y a mi mismo esposo? Y para defendernos, mi esposo bajó del carro. ¿Cómo creen que yo me siento? ¿Alegre? Por eso, desde aquí, nuevamente, ruego a los organismos internacionales que nos hagan justicia. Pero no pido justicia solo para mi esposo, no, señores. Pido justicia para todos los presos políticos. Para todas esas personas que fueron detenidas injustamente. Y clamo justicia para todos los asesinados por este gobierno. ¿Por qué? Porque ellos salieron a defender la democracia y a defender su voto que le dieron a mi esposo. Bien, vamos a dejarlo ahí. Como si quieren verlo completo el video, está ahí. Pueden buscarlo con el título "Esposa del presidente Pedro Castillo, Lidian Paredes se pronuncia y denuncia golpe contra Pedro Castillo en Ginebra", ¿no? Es el título del video. Vamos a continuar porque aquí mucha gente sigue tratando de, no vamos a decir caer, porque ya ustedes saben que varias veces se salió a rechazar a la prensa basura, como se la conoce. Pero mucha gente repite un discurso ya
muy bien elaborado por la derecha para deslegitimar a Pedro Castillo y, claro, justificar su encarcelamiento de forma injusta. Hay respuesta. El presidente Pedro Castillo, hace días atrás, ayer, anteayer, se hizo presente en una audiencia y dijo esto. En todo caso, vamos a escuchar. He entendido está su nerviosismo del Ministerio Público y de la Procuraduría. Yo estoy más de 2 años acá en el penal de Barbadillo y hasta ahorita no se me ha encontrado y no se me ha evidenciado de lo que se me viene imputando. Nunca he liderado, tampoco he sido parte de una organización criminal. Y saludo la valentía que ha tenido mi abogado de decir las cosas como son, sino la gente que está escuchando esta audiencia y la gente que está en la calle apoyando de esta forma, porque estamos convencidos que cuando se han elegido a un presidente no ha venido para delinquir. Y el tiempo me está dando la razón. Y debe pasar en todo caso por una conciencia suya, señor magistrado, cómo es que, viendo que las cosas se desmoronan, si hubiese cometido cualquier error, fuera un delincuente, o hubiese encontrado una cuenta, algo encontrado con las manos en la masa, recibiendo dinero que se le entregaron, yo no vine para eso. Porque si fuera así, para los verdaderos corruptos que están en otro lugar, no estuviera acá, estuviera libre. En todo caso, yo ratifico lo que ha dicho mi abogado. Y para terminar, el Ministerio Público ha señalado en este recurso de apelación 371-2024, Corte Suprema, cuando dijeron en la sumía, corresponde aplicar a los casos en trámite, a pesar de las pésimas consecuencias sociales que engendra por no considerar la grave situación de inseguridad ciudadana que la patria soporta. Esto es interesante, señor. ¿Por qué es interesante? Porque justamente se está resolviendo dentro de un escenario jurídico y no en un escenario político. Bueno, ahí está. Es lo que dijo el presidente Pedro Castillo. Hasta ahora, y como sabemos todos, no hay pruebas. Lo que se espera es pruebas. Puede haber acusaciones, dichos, habría seguramente, presuntamente, pero no hay pruebas. Y si lo hubiera, hace rato lo hubieran presentado y con eso como dicen, ¿no? Se entierra a un político políticamente. No lo han podido hacer hasta ahora y me parece no lo van a lograr tampoco. Porque ya todas estas cosas ya es poco serio de parte de los políticos. Sobre todo cuando vemos cómo es que en el Congreso de la República actúan casi de forma delincuencial. Lo digo casi porque ya eso se va materializando poco a poco. Han aprobado proyectos de ley para beneficiar organizaciones criminales y al mismo tiempo ya van por captura de los organismos electorales. Ahora, todo lo que hemos visto hasta ahora de parte de la actitud firme en defensa del Estado de Derecho y la libertad fundamental de una persona que representa a un pueblo, pues se mantiene de distintas partes digamos, del Perú, pero particularmente también del mundo. En México, como sabemos, la presidenta se ha pronunciado abiertamente respaldando que Pedro Castillo tenga un debido proceso. Eso naturalmente les ha ardido a la derecha, sobre todo a Dina Boluarte y todos los que hoy tienen el control de las instituciones en el Perú, particularmente empezando desde el Congreso de la República. Y cuando hablamos de Congreso de la República, los que tienen mayoría son Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y todos los otros partidos golpistas y mafiosos, vamos a decirlo. Pronunciamiento de la presidenta de México ha provocado la reacción del gobierno de Dina Boluarte. Ya algunos medios de comunicación recogen esa reacción. Por ejemplo, aquí dice: Perú se va contra Claudia Sheinbaum por apoyar a Pedro Castillo, ¿no? Son titulares. El eterno dilema de la 4T, por un lado una cosa y otro por otra, mientras Claudia Sheinbaum exige a Trump respeto de México, dice, pero sin embargo, por otro lado, también exige un debido proceso para Pedro Castillo. En fin,
Ese dice un medio de comunicación. Otro. No sé si lo podemos ver en la pantalla. Ahí está. Gobierno peruano protesta por declaraciones de presidenta mexicana, quien expresó su apoyo, dice, al golpista Pedro Castillo. De esa manera lo titula. Y aquí hay otro tuit que vamos a repasar, donde también habla de el comunicado que ha sacado el gobierno peruano. El gobierno peruano, a través de la Cancillería, ha emitido un comunicado rechazando las declaraciones de la presidenta mexicana. En todo caso, por mientras les pido que puedan dejar su like, compartir video, para que este llegue a más compatriotas. Por ahora, vamos a encontrar este comunicado del gobierno peruano. Gobierno entre comillas, ¿no? A ver si la tenemos. Bueno, Cancillería, a través de su cuenta de Twitter, ha emitido este comunicado. Aquí está. Dice, comunicado oficial número tal, el Perú rechaza y protesta por declaraciones de señora Claudia Sheinbaum. Ni siquiera dice presidenta, ¿no? Señora, ¿no? Tal cual. Pero dice, comunicado oficial, el Perú rechaza y protesta por declaraciones de señora Claudia Sheinbaum. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú rechaza y expresa su protesta por las declaraciones de la señora Claudia Sheinbaum, que reflejan un total desconocimiento del fallido golpe de Estado que el señor Pedro Castillo realizó el 7 de diciembre de 2022 en el Perú. Dice, esta sostenida posición ideologizada de la señora Sheinbaum demuestra un marcado irrespeto por el Estado de Derecho y el principio de no intervención, contradiciendo los lineamientos fundamentales que sustentan la doctrina Estrada, que el gobierno mexicano dice defender. El Ministerio de Relaciones Exteriores exige que el Perú el mismo grado de respeto que reclama el gobierno mexicano en sus relaciones con otros estados. Lima, 21 de febrero de 2024. Esto publicó a las 9:29 de la noche el día de ayer. Eso fue el comunicado. Entonces, varios medios de comunicación, naturalmente, eso lo han replicado. Dice, en el Perú defendemos la democracia, ¿no? Es lo que más o menos también algunos medios han destacado en sus publicaciones. En este caso, Diario Exitosa dice, lo dicho por Mari Carmen Alba, ¿no? En el Perú defendemos la democracia. Congresista Mari Carmen Alba cuestiona a presidenta de México por defensa a Pedro Castillo. La congresista Mari Carmen Alba criticó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por defender al exmandatario Pedro Castillo tras su intento de golpe de Estado. Es lo que dice. Como se recuerda, el pasado 20 de febrero, Claudia Sheinbaum, en México, a Guido Croxatto, recibió en México a Guido Croxatto, uno de los abogados argentinos que encabeza la defensa de expresidente peruano. La presidenta Claudia Sheinbaum publicó una foto junto a él en su cuenta de Twitter. Y por otro lado, la señora Mari Carmen Alba ha cuestionado, amparándose en defensa de la democracia, ¿no? La democracia de los racistas, vamos a decirlo, porque recordarán cuando Pedro Castillo fue juramentado como presidente en el Congreso de la República y que la señora en su momento era presidenta del Congreso, en este caso la señora Mari Carmen Alba, recordarán, autorizó, ¿no? Ahí nomás quédate, no me saludes, y cuando se saludaron se echaba alcohol. Así era su comportamiento de la señora Mari Carmen Alba y finalmente se ganó el apelativo Malcri Carmen. Ojo, todo este tipo de comunicados del presidente peruano y de los congresistas, ¿cómo lo hubiera respondido el presidente de México? En todo caso, vamos a escuchar cómo lo hubiera respondido el presidente López Obrador. En todo caso, lo respondió no ahora, sino que a 27 de febrero de 2023, como presidente de México,
en este caso López Obrador. Le quería preguntar a usted que el viernes anunció la presidenta Dina Boluarte el retiro definitivo del embajador de Perú en México, diciendo que usted violó el principio de no injerencia en asuntos internos al apoyar al destituido expresidente Pedro Castillo. ¿Nos puede dar su opinión al respecto? Muchas gracias, presidente. Bueno, que nosotros no aceptamos toda la farsa que ha significado la destitución del presidente Pedro Castillo, porque no se respetó la voluntad del pueblo de Perú, se pisoteó la democracia y se cometió una gran injusticia al destituirlo y encarcelarlo y luego establecer de facto un gobierno autoritario, represor. Y nosotros no coincidimos con eso. Además, molesta mucho que todos callan. Está como esto que vimos, que son muy hipócritas. Gritan como pregoneros, ¿no?, cuando les conviene, y callan como momias cuando no les conviene. Entonces, la prensa mundial, los periódicos más famosos del mundo, la OEA en el caso de América, la ONU, las organizaciones de derechos humanos, nadie habla de esa gran injusticia, cuyo fondo es que una oligarquía en el Perú, nacional, pero sobre todo extranjera, está saqueando los bienes naturales del Perú, el gas, los recursos mineros, y necesitan tener un títere, un pelele, un gobernante a modo y un Congreso también, como lo padecimos aquí nosotros durante más de 30 años, que todas las reformas a la Constitución que se hicieron fue para favorecer a una minoría rapaz y entregarles los bienes públicos, los bienes de la nación, a empresas nacionales, extranjeras. Todo el proceso de privatización es lo mismo. En el caso nuestro, en 36 años, ninguna reforma a la Constitución se llevó a cabo para beneficiar al pueblo raso. Todas las reformas fueron para ajustar el marco jurídico al propósito de saquear a México. Entonces, es algo parecido lo que está sucediendo en el Perú. Entonces, molesta, indigna, es una gran injusticia, no se puede uno quedar callado. Y lo vamos a seguir haciendo. Saben que tengo una llamada. Bueno, ahí está. El presidente López Obrador nunca se quedó, digamos, en silencio, siempre cuestionó en cuanto la actitud de, entre comillas, presidenta, en este caso el presidente López Obrador lo llama títere o pelele, o algunos pueden llamar lacayo de los delincuentes que están en el Congreso de la República. Eso fue la respuesta ante el comunicado del gobierno de Dina Boluarte y de algunos congresistas. Ahí está. Algo más que quería decir, porque es importante señalar.
Por ahora, como sabemos todos, Dina Boluarte está ya a puertas de dejar el poder porque los meses corren. Ya próximo mes, de acá en abril, ya vamos entrando en la campaña electoral intenso. Ya algunos candidatos han dicho ya, yo liberaría al presidente Pedro Castillo, yo indultaría y tal cual dice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Es que nuestros compatriotas van a tomar una decisión, que es buscar sus declaraciones en la época donde dieron golpe de estado contra el presidente Castillo. ¿Qué dijeron? De acuerdo a eso, tomarán una decisión independiente, crítico, ¿no? Con criterio, mejor dicho, caso de candidatos que se vienen. Por otro lado, más rato voy a hacer un programa en cuanto a cómo es que la delincuencia, la organización criminal, el desgobierno, crisis económico provocado por el gobierno de Dina Boluarte está aumentando. Hace poco nomás me fui en este caso, a Ica. No es por hablar mal a esa ciudad, pero he visto necesidades gigantescos. Yo me fui a un mercado popular como cualquier persona y resulta que venían niños, adultos mayores, madres de familia, jóvenes en cada minuto ofreciendo ya sea caramelos o algún tipo de objeto para vender. Y entiendo yo de esa manera sobrevivir. A eso nos ha llevado este gobierno asesino, incapaz y corrupta. Y por qué no decirlo, como muchos ya califican, gobierno mafioso, gobierno traidor, gobierno que traiciona a su pueblo, donde cómo es que entregan los recursos naturales para beneficio propio. Caso Tía María. Hace días atrás hubo paro indefinido. Se viene otra manifestación en Tambo Grande, en Piura, el 28 de febrero. Y también hace días atrás también hubo movilización en San Juan de Cañares, ¿no? Que también rechazan proyectos mineros. Entonces, ese pacto mafioso lo que está haciendo que el pueblo peruano poco a poco abra los ojos. Claro, han visto todo el tiempo los medios de comunicación y se calmaban. Pero cuando ya pasan este tipo de cosas, pues hay manifestaciones. En todo caso, nos vamos y nos vemos. Cuídense mucho, fuerte abrazo a todos. Y más tarde nos vemos en el canal alterno. Búsquenos, suscríbanse. Suscríbanse, si no, se lo van a perder muchos programas. El Perú ahora se despertó. Los hombres del Ande, los chantas, los aymaras, los nativos, vamos a cambiar la historia del Perú, carajo. Aymaras nunca se rinde, hermanos. Está firme, hermanos. Por eso estamos hoy día bien haciendo asamblea. No queremos a la Dina asesina. Congresistas, todos, que se vayan. Por favor, señora Dina, el pueblo, más de 80% de gente no le quiere, por favor, que se retire. Somos mujeres de trabajo, somos mujeres que luchamos día y día. Nosotros no robamos, no delinquimos. Estos miserables del Congreso es una vergüenza prácticamente. Todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora Dina, a esas congresistas mujeres que no nos representan, vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad, esa es la pura verdad.